Tienen 10 minutitos. Adelante. Ya, buenas noches al curso. Usted también, doctor, buenas noches. Este grupo le ha tocado defender al aborto, estar en pro. Podemos empezar diciendo que en todo el mundo ya existen distintos ordenamientos jurídicos, los cuales permiten ya el aborto en sus legislaciones, incluso en países donde el aborto ya es a pedido simplemente de la gestante, y en algunas otras legislaciones donde solamente es considerada la edad de la gestante para practicar el aborto, y algunas otras excepciones. Dentro de algunos países podemos mencionar en Europa, Alemania, España, Francia, Suecia, Albania, Rumania y muchísimos otros más. En la parte de América tenemos a Uruguay, Estados Unidos, cada estado de Estados Unidos con su respectiva legislación y consideraciones. También tenemos a Cuba, Canadá, Puerto Rico y además de otros. Ahora vamos a pasar con Rocío para que les explique un poquito más. La legalización en otro país, si bien este tema es un tabú, por decirlo, dada esta situación mundial, debemos de considerar que en muchos países de Europa el aborto es legal y como lo vemos en el caso de Francia, que en 1974 y hasta ahora ha reconocido que todas las mujeres tienen el derecho fundamental a la interrupción voluntaria, lo que sería el aborto en este caso, pero durante las 12 primeras semanas de gestación. Esta es la ley Bail, la cual ha sido promulgada en esa fecha. Y en esto nos llevamos a analizar lo que es Bolivia, el Código Penal. En el Bolivia sí está penalizado, pero debemos de tener en cuenta que sí tiene excepciones. Tales excepciones que no llegan a abarcar el punto que se debería tratar, porque solamente tiene dos excepciones, pero debería de ser ampliado, como lo ha hecho en los países de Francia, que lo ha llegado a legalizar a un punto que a las mujeres les favorece y les da ese derecho a poder elegir y decidir sobre su cuerpo cuándo quieren ser madres. Y en el contexto actual de lo que es Bolivia, más sobre todo por el contexto socioeconómico, porque los niños merecen ser traídos al mundo en situaciones óptimas para que puedan crecer y desarrollarse bien, y en ese punto se debería trabajar más en lo que es en el aspecto boliviano y analizar las nuevas posturas o las posturas que ya se han ido trabajando en otros países y actualizarse en este contexto para favorecer más que todo a la mujer. Ahora voy a pasar a lo que es mi compañera para que les pueda dar un poco Muchísimas sobre ese tema. gracias, Rocío. Vamos a entrar al derecho comparado, pero en la práctica. ¿Qué normas y leyes han utilizado otros países para poder llegar a su fin, bueno, legalizar el aborto? Aquí les traigo dos ejemplos, de los cuales nosotros como bolivianos somos partes de estos tratados. El primero, que va a ser este de Ginebra, el 27 de septiembre del 2018, la ONU menciona que los estados de todo el mundo deben actuar ahora para despenalizar el aborto y hacer todo lo posible para garantizar que las mujeres y las niñas tengan derecho a tomar sus propias decisiones sobre el embarazo. Según un grupo de expertos, se estima que 225 millones de mujeres en todo el mundo carecen del acceso a la anticoncepción moderna, lo que a menudo lleva a embarazos no deseados, a mala praxis. Para las niñas, los problemas derivados del embarazo y el parto son algunas de las causas más comunes de muerte en los países en desarrollo. Y las menores de 15 años corren aún mucho más riesgo, perdón. El segundo va a ser la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, el CIPD. Este argumento en el Cairo de 1994 lo utilizó Argentina y otros 178 países que han reconocido el aborto inseguro, constituye uno de los principales problemas de salud pública y se comprometieron a disminuir su incidencia a través de la expansión y el mejoramiento de los servicios de planificación familiar. Vamos a entrar ahora un poco más a la problematización del aborto y estamos yendo de general a específico para que más o menos nos vayamos cuenta qué medidas podemos llegar a tomar nosotros como bolivianos para llegar a este fin. Continuamos, Juanjo. Gracias, Yoyue. Buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de la problemática del aborto. El aborto en Bolivia es la tercera causa de muerte materna
de acuerdo al Estudio Nacional de Mortalidad Materna realizado el año 2011. Este estudio sostiene que los abortos son el 13% de las causas por las cuales miles de mujeres mueren dentro del país, y una significativa parte de estos decesos pueden ser evitables a través del desarrollo de políticas intersectoriales correspondientes. Entre esto implicaría las políticas de desarrollo sanitario, las políticas de desarrollo socioeconómico y las políticas que tengan que ver con la legislación. Este estudio demuestra que se estima que 115 mujeres al año llegan al Sistema Nacional de Salud con complicaciones derivadas por abortos inseguros en situaciones insalubres que atentan directamente contra la vida de ellas y de sus productos. El aborto es una realidad, esté penalizado o no. Independientemente de que sea la tercera causa de muerte materna en el país, no se puede negar que si sigue penalizado, el aborto va a seguir existiendo como causa de muerte materna, cosa que podríamos evitar. Debido también a que el aborto no está penalizado, evita que se lleve un registro específico médico legal que determinaría con cifras estadísticas, con una realidad socioeconómica desde edad antropológica, sociológica, la medición de estos términos para el desarrollo del país. Si bien existe la ley que es la ley 475, que establece que las mujeres en la edad fértil pueden recibir planificación familiar, lo que significa que el Estado garantiza el alcance de los métodos anticonceptivos a las mujeres en la edad fértil, que significa de 15 años o menos, se podría decir 14 en adelante. No se accede a estos por los tabúes que existen en la sociedad, el desconocimiento del mismo y la ausencia de políticas que publiciten estos medios. Por eso considero personalmente que desde el aspecto médico y socioeconómico, el aborto no solo debería ser despenalizado, debería tener cierta normativa para que se tenga el registro médico legal de los procedimientos a realizar. Voy a continuar con el aborto en Bolivia. Ya. Yéndonos un poquito más al aspecto boliviano, se encontró un documento el cual fue elaborado durante el gobierno de Carlos de Mesa en el año 2004, en donde nos detallan los derechos reproductivos y sexuales de varones y mujeres, en el cual nos resumen que tenemos la libre decisión de ver cuántos hijos vamos a tener, cada cuánto los vamos a tener. Tenemos también la libre elección de elegir los métodos anticonceptivos que sean seguros, modernos, etcétera. Tenemos derecho a recibir orientación, atención integral durante el embarazo y después del embarazo y lactancia. También el derecho de las mujeres a no ser discriminadas en sus trabajos ni en sus estudios por razones de embarazo o maternidad, y el derecho de acceder a la orientación y consejería por problemas de infertilidad que tuvieran. Esos son los 5 aspectos que menciona en ese documento que encontramos, el cual desconocemos si está vigente porque no aparece ni en las páginas correspondientes. Viendo estos derechos reproductivos que tenemos ambos, varones y mujeres, como pareja, podemos irnos también al Código Penal, el cual a partir del artículo 263 habla totalmente del aborto, hasta el artículo 269, donde menciona que las únicas 2 causas por el momento por lo que el aborto es permitido acá en Bolivia son por el que son resultados de una violación, o sea, la gestación, o porque pondría en peligro la vida de la madre. Yéndonos a un documento del señor Félix Campo Hermoso Rodríguez y Rudy Solís, nos dice que no solamente debería estar en Bolivia libre el aborto por razones de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, sino también como un problema de salud pública a resolverse, como mencionaba la compañera, por un problema económico, por problemas de integridad. Incluso nos podemos ir a la Constitución de la República de Bolivia de acá, que en uno de sus artículos nos dice que toda persona tiene que tener desde el momento que nace una vida digna, derecho a la alimentación, derecho al estudio, derecho a una vida privada, derecho a la salud, etcétera. Lo cual, si vemos, podemos ver que incluso la mayoría de las
de las muertes de mujeres y algunos otros problemas son justamente causados porque el aborto es ilegal y estas mujeres deben buscar en clínicas privadas o en clínicas clandestinas, los cuales no cumplen con estos mínimos, como pues, mínimas demandas ni de higiene ni de seguridad para provocarse un aborto. Entonces esa sería la causa de muerte. Y tratando de reducir esta cantidad de muertes en mujeres y en neonatos, es que estamos tratando de buscar de que el aborto se pueda legalizar, incluyendo todas las demás condiciones para que una mujer pueda llevar a cabo esto de manera segura. Y pasamos a José Guillermo. Bueno, muchas gracias. Ya el tiempo se ha sobrepasado, por lo cual vamos a ceder la palabra al siguiente grupo, que es el grupo de Marco Cusi Cruz, para que puedan exponer sus argumentos, ya que a este grupo le ha tocado realizar un análisis de los argumentos que existen contra el aborto, ¿no? Posteriormente, entonces tendremos esto de la dúplica, la réplica y la dúplica. Así que atento el grupo que tiene que escucharlos. Adelante, Marco Cusi, Lisette Crady, Daniel Vaca y Ami Nicole. Sí, doctor, buenas noches compañeros de todos. A nosotros nos toca en contra del aborto. Pues bueno, en una cierta parte concuerdo con los compañeros del anterior grupo que expuso, pero quiero dejar algo muy en detalle, que aquí, digamos, nadie está promoviendo el aborto, sino que estamos tratando de salvar vidas. Es lo primero que nos tiene que pasar por la mente. Y analizando con otros países y internacionalmente y demás, he llegado a descubrir que durante 15 años, en un total de 171.000 mujeres que han sido producto de una muerte por una mala praxis abortiva o una mala práctica de higiene, no es así, por hospitales clandestinos que realizan este tipo de praxis de aborto ilegal, abortos ilegales. Aquí algo lo que me interesó más de los médicos que realizan este tipo de praxis fue que en algunos casos se presentó la objeción de conciencia, que del médico asignado para realizar este tipo de praxis. Lo que este tipo de objeción de conciencia es lo que inhabilita al profesional a ejercer su función. ¿Por qué? Porque al momento de realizar la práctica, la ley establece que prácticamente tiene que tener documentación legal para realizarse un aborto. Segunda, que el médico esté también de acuerdo con la paciente. Y tercero, que la paciente esté de acuerdo en realizarse el aborto. Si en un caso de la mujer no quiere, automáticamente el médico asignado para su praxis automáticamente ejecuta este punto que se dice la objeción de conciencia. Ya basándonos a, como hemos escuchado, los artículos del Código Penal de nuestro compañero, que habla en el artículo 263 del aborto, que dice que en el caso de causar la muerte de un feto, será sancionado con presidio o sanción penal. También nos habla del artículo del Código Penal que está más abajo, de lo que hablaba nuestro compañero, igual, estoy de acuerdo igual en esa parte. Pero también nos tenemos que pasar en el artículo 1 del Código Civil boliviano, en la que nos dice que el nacimiento señala la personalidad. Y también dice que al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que le pudiera favorecer. Y para ser tenido como persona, basta solo con nacer con vida. Aquí me llamó un poco más la atención una pequeña anécdota que una de mis compañeras me hizo, que la vida es un bien jurídico protegido, en la que también nos habla que la legalización del aborto
reduce la mortalidad materna. Si el aborto se legalizara, ya no habría Ya, más aborto, digamos, y quisiera dar la palabra a mi compañera sobre la vida, que es un bien jurídico protegido, que no tiene que decir. compañeros, doctor, buenas noches. No, sí, la muerte materna, eh, al realizar esto del aborto en Bolivia, es ya casi 1000 nacidos vivos, por así decirlo, claro, porque ya tienen vida, ¿no? Las madres mueren ya que sufren hemorragias, ¿no? Y se ha determinado en el 89% de las mujeres no pueden, eh, estarían dañándose a sí mismas, ya que como no está, uno, realizar la práctica económicamente tiene costos muy elevados. Dos, corre riesgo tanto la madre y el niño, ¿no? Que lo van sacando pedacito por pedacito, ya que es como si no sintieran nada. Em, y no, si el aborto se legalizara, habrá más abortos. Y es como que ya no tendrían miedo a nada y dirían, no, ya sí, si es que aborto, entonces va a ser algo normal, es como que algo común, es como si fueras a la tienda y comprases algo, no es algo súper simple y sencillo que ya se podría realizar. Entonces, por eso estamos en contra del aborto. Va a seguir continuando el compañero. Buenas noches. Bueno, con relación al aborto, de acuerdo a una información que ha sido publicada a nivel mundial y según la Organización Mundial de la Salud, define que el aborto es peligroso como una intervención destinada a la interrupción de un embarazo practicado. Esto ya puede ser producido por personas que carecen de la preparación necesaria o de un entorno que no reúne, ¿no?, las condiciones médicas mínimas, o ambas de estas cosas a la vez, ¿no? Entonces, también podemos, quisiera aportar, aborto en otros países también son prohibidos, ¿no? Que es a las 139 del Código Penal salvadoreño. Las penas por provocar un aborto pueden variar de 2 a 12 años. Así como también en el artículo 126 del Código Penal de Honduras, donde prevé penas de 3 a 10 años de cárcel por, por causa de este delito. También lo que es en el otro país, que es Nicaragua, donde también en su Código Penal prohíbe completamente el aborto. Bueno, también quiero mencionar lo siguiente. Que el aborto puede causar muchos problemas en ese proceso quirúrgico o químico que siempre acompaña un riesgo para la salud de la mujer, tanto del niño. Puede provocar infecciones, traumas, peritonitis, endometritis, ulceraciones o perforaciones del útero, hemorragias, trauma renal, inflamación pélvica, embolismo, trombosis, esterilidad. Esto según la información de la red de madre que también ha sido publicada a nivel mundial. Bueno, como grupo hemos deducido que el aborto pues, es un tema muy polémico, debatido actualmente, no solamente por unos sectores, sino por varios sectores, como también que es la iglesia, que es uno de los sectores que no está a favor del aborto. Entonces, debido a que quienes no aprueban, ¿no?, por el mismo hecho de que las mujeres también provocan intencionalmente el aborto por un embarazo no deseado, debido a sus irresponsabilidades en algunas ocasiones que tienen en su educación sexual, en su vida de educación sexual.
y otros donde apoyan, bueno, legalmente, viendo la necesidad para salvaguardar también la vida de una mujer embarazada que está corriendo un riesgo de vida, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marco. Te voy a pedir que por favor tu grupo envíe el trabajo escrito a la brevedad posible a nuestro grupo de WhatsApp para que el grupo pueda realizar su réplica, el grupo de Jaibé. Ahora corresponde al grupo de Franz Mamani Poma, Ángela Jiménez, Viviana Aruquipa exponer sus argumentos, bueno, los argumentos que ellos han visto que son los más viables o más lógicos y argumentados contra el aborto. Adelante, el grupo puede realizar su exposición. Les pido que por favor cuando hablen activen sus cámaras. Muy buenas noches a todos, compañeros. En este tema del aborto es un tema muy delicado y creo que lo primero que tenemos que considerar que es el derecho a la vida, que es el primer derecho fundamental que hay que proteger, ya que estamos hablando de una persona, estamos hablando de un ser vivo en desarrollo. En este caso, hablando no de un embrión unicelular, un ser que tiene una dotación genética, ¿no? De sus distintos progenitores, es considerado un ser vivo que está en desarrollo, al igual que un niño, un adulto, un anciano. Tiene derecho a la vida. Para los casos que se afirma que el embarazo pone en peligro la vida de la madre, se puede decir que hay que procurar las dos vidas y se puede hacerlo, teniendo en cuenta que hoy en día hay muchos avances en la medicina, se puede salvar las dos vidas. El concebido es un ser inocente, es un ser que no se puede defender. Eliminarlo sería ir en contra no solamente de los derechos humanos, sería ir en contra de derechos fundamentales de cada persona que están en nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto creo que se rompería el orden social, un orden justo donde todos merecemos el derecho fundamental de la vida. Le paso la palabra a mi compañero. Gracias, Natalia. Buenas noches a la concurrencia virtual. Debo continuar indicando que el grupo está en contra del aborto. Para ello, debo continuar indicando de que, pues, consideramos de que todo está en el marco de la responsabilidad. Es decir, si cada uno de nosotros asumimos nuestra responsabilidad civil como ciudadanos, debemos tomar en cuenta, por ejemplo, los deberes constitucionales. Me apego a mencionar el artículo 108 de nuestra Constitución y el número 1, por ejemplo, conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Que si bien nosotros consideramos que a partir de los 18 años la persona es responsable jurídicamente, entonces nosotros asumimos de que es importante tomar la protección a la vida. Evidentemente, las normativas vigentes dan viabilidad, si vale el término, en el Código Penal, de que en dos circunstancias se pueden dar viabilidad a lo que es el aborto. Pero consideramos de que es importante dar prioridad la protección al bien mayor, lo que es la vida. Fundamentalmente, reitero, en función a la responsabilidad. Y significa ello ver la forma de cómo poner en práctica este término de lo que es la planificación familiar, que si bien posiblemente es el punto débil desde
desde la iniciativa del gobierno central, es la que se debe fortalecer para dar esta orientación familiar, planificación familiar en su mayor potencialidad, es decir, de los niños que ya en su temprana edad, a partir de su razonamiento, puedan ir asumiendo esta temática de lo que es el aborto. Que si bien hay que dar libertad para utilizar medios anticonceptivos, preservativos, no tendría que ser un tema tomado así de manera ligera. Reitero, creo que todo es en función a la responsabilidad. Por tanto, no estamos de acuerdo para que se dé curso así libremente a el aborto. Voy a dar el curso, por cuestión de tiempo, curso a el compañera que continúa, creo que es Vivian o Ángela. Adelante. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Voy a mencionar acerca también de la ONU, que ha ingresado en debate sobre el aborto en Bolivia. Desde hace un año, el Tribunal Constitucional discute un fallo porque la diputada Patricia Mancilla del MAS interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra a los 12 artículos del Código Penal, 3 de los cuales son el 263, el 266 y el 269, que se refieren al aborto y a las sanciones quienes lo realizan. Sin embargo, un estudio realizado por Arévalo, es un médico, Murillo, proyectan los siguientes resultados. Que en el 2010 al 2011, la cantidad de atenciones de abortos incompletos en el Hospital Percy Board de la ciudad de Santa Cruz y en el Hospital de la Mujer en la ciudad de La Paz aumentaría de 4.174 a 4.709 en total. 185 abortos son practicados cada día en el país. Eso nos muestra que en el año 2010, 66.497 casos de abortos con complicaciones fueron realizados y evidenciándose un incremento en los abortos entre los últimos 10 años. Bueno, en tanto, alrededor de 44.000 abortos incompletos son atendidos por establecimientos de salud públicos, centros privados o ONGs y servicios de salud pertenecientes a la Iglesia Católica. Y por lo tanto, se estima que en Bolivia se realizan 50.000 a 60.000 casos de abortos por año y 2 mujeres mueren cada día por un motivo de aborto que podría ser prevenido, lo que equivale a 650 muertos por año. 12 de esa cantidad, entre 10 a 50, el 50% de los casos requiere atención médica por abortos mal realizados. En la mayoría de ellos, las personas que se practican estos abortos llegan a fallecer. Y bueno, va a dar continuidad mi compañero. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, continuando con lo que decía mi compañera, los 185 abortos por día en Bolivia, los que son legales, se podría decir, y serían por la interrupción legal, que es el establecimiento del ILE, que esta sentencia constitucional está en el 206 del 2014. También se podría decir que en Bolivia, un país donde existe la muerte materna, que oscilan entre los 14 años a 12 años y entre 15 a 19 años mayormente, por el tema del aborto, ya que se practica estas, como dijeron anteriormente mis compañeros, en la materia de mala praxis. Voy a darle continuación a mi compañero. Muy buenas noches a todos. Continuando, ¿no?, con la explicación de por qué nuestro grupo está en contra del aborto, voy a tocar un poco, más que todo, la parte penal, que es en sí el tema en discusión, si se debe despenalizar o no el aborto aquí en Bolivia. Como ya hemos escuchado en la mayoría de los grupos, los argumentos que están planteando es que se debería aprobar este aborto para proteger la vida de las mujeres o proteger a niñas que fueron violadas o demás. Pero
esas atenuantes ya están reflejadas en el Código Penal, como ya lo han mencionado algunos grupos. En el Código Penal, desde el artículo 263 hasta el artículo 269, se mencionan todos los temas relacionados con el aborto. Yo quiero hacer hincapié en el artículo 266, que es el aborto impune, que es el único artículo donde menciona, donde no habrá pena para las personas que realicen el aborto, ya sea por algún tipo de estas atenuantes mencionadas, que son la violación, un rapto no seguido de matrimonio, estupro o algún tipo de incesto. También menciona que se puede realizar el aborto si si existe el peligro para la vida o la salud de la madre. Como ya lo han mencionado, ya han escuchado, hemos escuchado de otros compañeros, para realizar estos abortos tiene que seguir un proceso legal. Ahora, quiero mencionar un dato que me pareció muy interesante, que dicen, que estaban en sus argumentos de varios de mis compañeros, que decían que a realizar el aborto, las mujeres tienen esa libre decisión de cuándo ser madre o no. Ahora, un estudio realizado por la Universidad de Medicina de Nueva Jersey menciona que las mujeres con antecedentes de aborto provocado tienen un mayor riesgo de presentar un recién nacido altamente prematuro que aquellas que anteceden. Mencionan un dato que es de 3 de cada 5 mujeres. Sacando un pequeño cálculo, nos da un 60% de las mujeres que por realizar un aborto consentido, por tener esa decisión de decir, en este momento no voy a ser madre, no quiero abortar, pero un momento más adelante, esa decisión la afecta de igual manera a ella y a un futuro niño que va a tener, porque muy bien sabemos que los nacidos prematuramente tienen dificultades y corren en peligro su vida. Ahora, algo que debemos tomar en cuenta es el último artículo 269, que es la práctica habitual del aborto, que está penalizado. Ahora, si nos ponemos a pensar y quedaría conciencia de cada uno, si se logra despenalizar el aborto, ¿no creen que las personas optarían el aborto ya como un método más, entre comillas, de anticonceptivo? Decir, si sale embarazada o descubro que está embarazada, una opción es el aborto. Y eso es llevar al extremo y tachar desde un principio el derecho fundamental de la vida. Y por no hacer un método más claro y conciso, que es brindar esa educación sexual desde las primeras etapas de la educación. Con eso concluimos nuestro argumento. Muchas gracias, José. Ahora sí, para finalizar, tenemos un grupo más que va a exponernos una postura a favor del aborto. Este es el grupo de Jorge Terán, de Marco Jiménez, Nelson Leonor Chura, de Vilma Aica y Katy Blanco. Adelante, por favor. Se está incorporando el compañero Cristian Tola, doctor. Está bien, adelante. Pueden. Sí, voy a empezar a exponer. Por favor, Cristian. Había estado silenciado el micro. Bien, buenas noches, compañeros y doctor. Nosotros vamos a exponer la despenalización del aborto. No sé si me escuchan bien o... ¿Me escuchan bien? Se escucha bien, Sí, se escucha bien. Analizando el tema del aborto, nosotros como grupo hemos visto que es un tema muy primordial acá o muy debatido también en Bolivia, ¿no? Ya hemos escuchado muchos argumentos de nuestros compañeros
y nosotros como grupo habíamos decidido en sí despenalizar el aborto, ¿no? Porque en realidad, por muchas cosas, ¿no? Ya que en varios países hemos visto que hay muchos países que han despenalizado el aborto. ¿Por qué razones? Uno es, un ejemplo puede ser en Colombia, ¿no? Que el aborto se ha despenalizado por 3 razones muy importantes, ¿no? En Chile, de igual manera, ha seguido sus pasos, ¿no? Como ser cuando es producto de una violación o a causa de un incesto, ¿no? Por la violación también de su padre o de su primo, de alguien, ¿no? De su familia. Por lo segundo también que nosotros habíamos visto o que hemos indagado es por lo que es cuando la mujer o la señora embarazada corre riesgo su vida, ¿no? A causa del embarazo. Por lo tercero es cuando el bebé o el feto está en mala formación, ¿no? Es por esas 3 razones por las que el aborto debería despenalizarse, ¿no? En nuestro país, ¿no? El tema también del aborto en América Latina se basa más en la protección a la vida de la mujer porque ya tiene un desarrollo largo de su vida, cuenta con una buena orientación mental entre el tiempo y el espacio. Es adecuado y tiene el derecho de su libertad de tomar decisiones y también libre de expresarse sobre su vida y en base de la salud sexual y la reproducción sexual sobre su vida. No sé si uno de mis compañeros va a continuar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Sí, voy a continuar yo. Nosotros, el grupo, estamos a favor que sí se debería implementar en Bolivia, a favor de despenalizar el aborto. ¿Por qué? Porque primero está la vida de la mujer, porque la mujer es libre de sus decisiones, de sus acciones. La mujer, como ustedes todos han dicho, ella es la quien decide en qué momento ser madre o no. Y más nos estamos basando en la protección de la mujer, porque ella tiene todo el derecho de elegir si ser madre o no. Porque sus vidas corren riesgo mientras aún en Bolivia se esté practicando de manera oculta esas praxis del aborto, y en ahí es donde corre riesgo la mujer. Uno, porque no es libre y ellas están en busca de hospitales o clínicas más... hay clínicas que hay en el Alto, no son clínicas, sino son ciertos lugares que se practican en el Alto y en abajo. Entonces, en ahí ellas corren mucho más riesgo haciéndolo de escondida porque ellas pueden llegar a la muerte por hacer en un ambiente antihigiénico. Entonces, por esa situación, esta debe aplicarse, debe haber en Bolivia, siempre y cuando se trabaje al lado, a la par, tanto el médico y en el área psicológica. Porque en el lado de la medicina, no es que una compañera decía, ¿no? Que si lo despenalizamos en Bolivia, todos van a decir ya, entonces abortaremos. No es eso. Los médicos saben hasta qué punto, qué consecuencias va a traer a lo largo. Y el psicológico lo va a trabajar de manera mental para que ella tenga la opción antes de ir a la práctica, lo va a decidir
ya en su sano juicio, en decidir si arriesga su vida o no, porque eso es primordial. Primero, que ella entre en proceso psicológico y se le va a dar la información de qué riesgos va a tener o no, y ella es la que va a decidir. Por eso hay muchas chicas que están yendo por el lado del oculto, ¿ya? Y ahí es donde más riesgo hay, porque uno, bien la familia no sabe y ellas entran a esas praxis y corren su vida porque ellos no tienen en ese momento el apoyo tanto de la familia y tampoco no tienen un apoyo psicológico a lo par que trabajen. Ellas dicen, no quiero tener y punto, solo dicen, y van de impulsas a esos lugares clandestinos y lo practican. Pero ella no sabemos si ella va a volver con vida o no. Entonces, por eso se debería aplicar y debería haber en Bolivia, ¿no? Porque es algo, una decisión más de la mujer. Eso sería, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado. Bueno, hemos terminado la primera parte de nuestro debate. Los grupos han expuesto sus posiciones a favor y en contra del aborto, por lo que nos resta una segunda parte de réplica en la cual los grupos van a poder exponer los argumentos en contra de lo que ya se ha expuesto, además de los textos escritos que ya se han compartido, reiterando e insistiendo al grupo de Ami Nicole que puedan compartir el texto escrito con sus argumentos. De esta manera hemos concluido entonces esta primera parte. Nos veríamos el viernes para